Bienvenidos a la gran final de Mask Crossing Singer. Hoy conoceremos la identidad de todas nuestras máscaras que han llegado a esta gran final. Además, también veremos dos máscaras invitadas que han venido con nosotros a pasar la noche y por fin sabremos qué vecinos o vecinas están debajo de esas máscaras. Y para eso tenemos a nuestras queridísimas investigadoras Julia y Pameris. Bienvenidas, chicas. ¡Holi! ¡Holi! Así que nada, dicho esto, que dé comienzo la gran final de Mask Crossing Singer. A diferencia de otras galas, las chicas hoy en esta gran final van a tener dos preguntas para hacer a cualquiera de nuestras máscaras. Lo único que no van a poder hacer dos preguntas a la misma máscara. Así que chicas, cuando queréis utilizar esas preguntas, decírmelo. Empezamos la gala con los porcentajes para ser ganador, ganadores o ganadora de este concurso. Estos son los cuatro porcentajes: 38,2, 23,5, 20,6 y 17,6. Ahora lo que vamos a hacer es descubrir quién se ha quedado en esa cuarta posición con el 17,6% de los votos. Porque la audiencia ha decidido que quien se merece estar en esa cuarta posición con el 17,6% de los votos sea ¡la bruja! Lo siento muchísimo, bruja, eres la cuarta expulsada y ahora, después de conocer las teorías de Julia y Pameris, vamos a ver tu desenmascaramiento. Como no puede ser de otra forma, los gatos siempre han tenido una gran relación con las brujas y conmigo todavía más. Pues chicas, como habéis visto, la bruja es la que ocupa la cuarta posición de Mask Crossing Singer 2 y quiero saber vuestras teorías antes de ver su desenmascaramiento. Así que, Pameris, ¿quién piensas que puede ser la bruja? Jope, yo que quería que ganara, que era de mis favoritas. Bueno, una última pista del día de hoy, relativa a los gatos, me ha descuadrado completamente mi teoría, porque pensaba que en un primer momento podría ser Thalía, porque contiene en su nombre la palabra, o sea, podríamos formar la palabra Italia. Pero, pues eso, dándole vueltas ahora a ver qué otra vecinita podría ser, me he encontrado con Brunilda, que es una gallina que su diseño se parece mucho, bueno, me da que pensar que podría ser como una hoguera, más o menos, por los colores y el dibujito que tiene. Así que voy a decir que es Brunilda. Brunilda. ¿Y tú, Julia, qué vecino o vecina piensas que puede estar debajo de esa máscara? Bueno, pues recopilando las pistas tenemos que se trata de una especie odiada, además que está muy relacionada o le gusta mucho el color rojo. La tercera pista no me cuadra mucho, así que no la he tenido en cuenta, espero que no afecte a mi decisión. Después tenemos lo de compañeros de oficio, que esto a mí me llevó a pensar que tal vez se podía dedicar a la música, pero hoy he caído en que no es así, pero tiene algo en común con varios vecinos y que su nombre es al final de una palabra y no es de cualquier palabra, sino de su propia especie. Y como pista nueva tenemos que tiene buena relación con las brujas, al igual que los gatos. ¿Por qué? Porque se trata de una vecina que representa al gato más famoso mundialmente. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Rila. ¡Rila! Así que piensas que lo del gato podría ser por Hello Kitty, entiendo. Así que Pameris piensa que puede ser Brunilda y Julia piensa que puede ser Rila. Así que, bruja, quítate la máscara. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Rila! No me lo creo. ¡Sí! No me lo creo. Pues chicas, como habéis visto y Julia se ha llevado un pedazo de punto, la bruja era Rila. Y ahora os voy a explicar por qué era Rila y no otra vecinita. No os decía que era una vecina muy odiada, ya que Rila no es una vecina que la gente le quiera mucho. Luego, que el color rojo está muy relacionado con ella, es porque el color rojo es su color favorito. La tercera pista del deporte era pista falsa. Luego, que esta bruja estaba siempre eclipsada por sus compañeros de oficio, se refería a sus compañeros de Sanrio, a los vecinos de Sanrio, que son bastante famosos y ella siempre ha quedado bastante eclipsada delante de ellos.
Lo de que siempre era la última para todo, como ha dicho Julia, es porque Rila hace referencia a la palabra gorila, que es la especie de Rila. Y por último, lo de que los gatos estaban muy relacionados con ella se refería obviamente a Hello Kitty, porque ya sabéis que Rila representa a Hello Kitty en el juego. Además, Rila no se quería ir sin despedirse, así que nos ha dejado este vídeo de despedida. Aunque no haya podido ganar más Crossing Singer 2, espero que os haya sorprendido mi revelación. ¿Me esperabais debajo de esta máscara? La verdad es que este programa me ha enseñado a confiar más en mí misma, y aunque sea odiada, he conseguido ganarme un huequecito en vuestro corazón con esta máscara. Muchas gracias a la gente que me ha votado semana tras semana para poder estar hoy aquí. Os echaré de menos. Antes de conocer la tercera posición, nos ha venido a visitar la reina, una máscara invitada que nos ha dejado estas 3 pistas para que la conozcamos un poquito más. La doncella me sirvió durante mucho tiempo, por eso la ganadora de Más Crossing Singer 1 y yo tenemos una estrecha relación. Adoro el color negro, este color combina con todo, pero como buena reina que soy, no hay en juego que no esté, y como siempre le digo al rey, jaque mate. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre la reina, vamos a ver su actuación. Chicas, después de esta actuación de la reina, Julia, ¿tú qué vecino o vecina piensas que se puede esconder ahí abajo? Bueno, pues yo, en este caso, voy a decir a un vecino cuya voz no me pega para nada, pero las pistas me cuadran al completo, así que me la voy a jugar. Dice que tiene una estrecha relación con la doncella, y esto es porque pertenecen a la misma especie, es decir, a los caballos. Adora el color negro, ya que es de color negro y además es su color favorito, y usa la expresión jaque mate. ¿Por qué? Porque es un vecino cuya ropa representa un tablero de ajedrez. Y estoy hablando de Jereza. ¡Jereza! Bueno. ¿Y tú, Pameris, quién piensas que puede ser? Pues yo en mi caso coincido con Julia en prácticamente todas las pistas, pero sí que es cierto que con la última, en el caso de la referencia que hace al ajedrez, digamos que reafirma un poco la idea de que puede ser una especie que aparezca en el tablero de ajedrez, que en este caso son los caballos. Entonces, en un primer momento había pensado que podría ser Jereza por exactamente lo mismo que ha comentado Julia, pero la voz era demasiado... O sea, la voz de Jereza es muy grave por ser un vecinito gruñón. Entonces, otro vecino que podría cuadrar un poquito podría ser Crinaldo. Así que Pameris piensa que la reina podría ser Crinaldo y Julia piensa que podría ser Jereza. Pues reina, quítate la máscara. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Negrea! ¿Qué? Pues chicas, como habéis visto, la reina era negrea. Y os voy a contar por qué era negrea y no otra vecinita. Os decía que tenía una relación con la doncella de Más Crossing Singer 1 y es porque las dos son de la misma personalidad, que las dos son de personalidad dulce o familiar, que adora el color negro ya que la vecinita en sí es de color negro, y lo del jaque mate era un poco de despiste porque lo verdaderamente importante en esa pista era el juego, ya que su hobby es jugar. Ha llegado el momento de conocer esa tercera posición, esa máscara que se ha quedado en tercer lugar con el 20,6% de los votos, ya que la audiencia ha decidido que la máscara que se queda en tercer lugar con el 20,6% de los votos sea el Arlequín. Lo siento muchísimo, Arlequín, ha llegado tu momento de desenmascararte, pero antes vamos a ver las teorías de Julia y Pameris. Pero aún así, está muy bien esa tercera posición. A este Arlequín le encanta viajar, pero siempre acaba volviendo a su casa, que está en el sur. Pues chicas, como habéis visto, esa tercera posición se la lleva el Arlequín. Así que, Pameris, ¿qué vecino o vecina piensas que se puede esconder debajo de esa máscara? Una vez más, revisando vecinos, la verdad que estoy súper perdida en esta edición. Bueno, ya lo estaba en la anterior, pero esta más todavía.
Creo que, bueno, tengo diferentes opciones, pero me voy a decantar por una que podría tener un poco de sentido con esta última pista del día de hoy, que dice que le encanta viajar, que me ha dado que pensar que podría ser un pájaro en este caso. Y voy a decir que puede ser Titi. Titi, bueno. ¿Y tú, Julia, qué vecino o vecina piensas que puede ser? Bueno, pues la pista de esta semana que habla de que su casa siempre está en el sur, me ha llevado hasta África. Entonces esto reafirma una vez más mi teoría de que puede tratarse de un elefante, como es Eloísa. Eloísa, así que te reafirmas con tu teoría de la semana pasada y sigues pensando que puede ser Eloísa. Y Pameris cambia por completo y piensa que podría ser Titi. Así que nada, Arlequín, quítate la máscara. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Sabana! No me lo puedo creer, lo había pensado, no me lo puedo creer. ¡Sorpresa! Aunque no haya ganado Mask Singer 2, estoy muy contenta de la posición en la que he quedado. Mil gracias por haberme dado la oportunidad de llegar a la final y semana tras semana salvarme de todas las nominaciones. Esta Arlequín siempre os llevará en el corazón. Pues chicas, como habéis visto, el Arlequín era Sabana y os voy a explicar por qué era Sabana y no otra vecinita. La primera pista nos decía que siempre ha llevado un estilo simple, porque su estilo es simple, que los reyes siempre han estado por encima suya, pero nunca le superaban en altura, ya que los caballos en el Animal Crossing son una especie bastante alta, que esta máscara parece masculina pero que en verdad era femenina, porque obviamente Sabana es del género femenino, que los Arlequín estaban muy relacionados con la vestimenta y no porque su hobby sea la moda, sino porque su nombre en alemán es Zara. Lo de que después de una mala etapa cambiaba su estilo moderno por algo más soft es el cambio de casa que tiene del New Leaf, que utilizaba muebles modernos a muebles más de colores soft, más suaves, en lo que viene siendo el New Horizons. Y por último, que le encanta viajar y siempre en el sur, porque como es una cebra y obviamente África está en el sur. Antes de conocer a la ganadora o ganadores del concurso, vamos a darle paso a la próxima invitada que nos ha venido a visitar, la vidente, y nos ha dejado estas 3 pistas. Me encanta esta profesión, aunque siempre cuento mi vida y dejo a los clientes durmiendo. Soy una persona muy famosa entre los de mi especie y a mí me usan de acompañamiento, porque como estén en grandes cantidades de tiempo conmigo, puedo acabar con ellos. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre la vidente, vamos a ver su gran actuación. Julia, después de haber visto esta pedazo de actuación que nos ha hecho la vidente, que ha cantado por Freddie Mercury, ¿tú quién piensas que puede ser? Bueno, pues tengo que decir que para vidente yo, ya que antes de escuchar la actuación y antes de conocer las pistas dije, me huelo que la vidente va a ser este personaje, y creo que no me confundo porque las pistas todavía reafirman más mi teoría de que se trata de Canela. ¡Canela! Bueno. ¿Y tú, Pameris, qué vecino o vecina piensas que puede estar debajo de la vidente? Pues una vez más, en esta edición voy a coincidir con Julia y opino exactamente lo mismo, que con estas pistas nos lleva a pensar que podría ser Canela. Canela también, así que las dos por unanimidad pensáis que la vidente es Canela. Pues vidente, quítate la máscara. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Canela! ¡Sí! Pues chicas, las dos os lleváis un pedazo de punto. Julia tiene 5 puntos y Pameris tiene 4. Estáis muy pero que muy ajustadas. Y ahora os voy a explicar por qué era Canela la vidente y no otra vecinita. Lo primero es que le encantaba esta profesión y siempre que cuenta su vida dejaba a los clientes durmiendo, ya que Canela, cuando entras al juego, siempre te está contando su vida y la verdad que al final se hace un poquito rollo. Es una persona famosa entre los de su especie, ya que en la especie de los perros como tal, Canela es bastante famosa, al igual que su hermanito Candrés. Y lo de que la usaban de acompañamiento
es porque siempre ha sido nuestra secretaria. Y también lo de que si pases grande cantidad de tiempo con ella puede acabar contigo es porque es una personaje jugable en Super Smash Bros. Ultimate. Pues chicos, ha llegado el momento de conocer a la ganadora o ganadores de este concurso. Ya sabéis que está entre los capas o la novia. La audiencia ha decidido que la máscara ganadora de Mask Crossing Singer 2 con el 38,2% de los votos sea ¡Los Capas! Muchísimas felicidades, Capas, por esa primera posición. Ahora enseguida descubriremos vuestra identidad, pero antes vamos a descubrir la de la novia, que ha quedado en esta merecidísima también segunda posición. Así que vamos a descubrir primero la identidad de la novia, pero antes vamos a ver esas teorías de Julia y de Pameris. Pues quiero hacerle la pregunta, en este caso a la novia, para saber si es chico o chica. Pues vamos a ver qué te contesta la novia. La verdad que me he reído bastante con algunas de vuestras teorías, porque no sé cómo me habéis podido confundir con la voz con una chica. Obviamente me identifico con el género masculino. Pues chicas, después de deciros la novia que se identifica con el género masculino, Pameris, ¿qué vecino o vecina piensas que puede esconderse ahí abajo? La cosa está muy complicada. Yo he seguido la pista esta de la cancioncita del Caca Fusión y hay muy pocos vecinitos masculinos que tengan como canción favorita esta canción. Fusiones. Pero la pista de los 6 primeros meses del año, que no cumple en este caso los 6 primeros meses del año porque era una pista falsa, me ha dejado un poco descuadrada, la verdad. Pero aún así, voy a decir, aunque no cumpla con esta última pista, voy a decir que es Patricio. ¡Patricio! ¿Y tú, Julia? ¿Qué vecino o vecina piensas que se puede esconder ahí abajo? Bueno, pues ya nos ha dejado claro que se trata de un vecinito. La primera pista nos decía que le han dejado plantada más de una vez con su maravilloso vestido, ya que es de estilo glamuroso. Tantas rupturas le han dado la capacidad de enseñar, ya que su afición o su hobby es la educación. Su cumpleaños no pertenece a los 6 primeros meses del año, ya que su cumpleaños es en agosto. Le gustaría irse de luna de miel a una cabaña, porque vive en una cabaña. Y con la última pista nos ha hecho un poquito de trampa, ya que no se trata de su canción favorita, sino que este vecino aparece en la portada de Caca Fusión. Y estoy hablando de Agreste. ¡Agreste! Bueno. Así que Pameris piensa que puede ser Patricio y Julia piensa que puede ser Agreste. Así que, novia, quítate la máscara. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Agreste! ¡Sí! Espero que te haya sorprendido mi desenmascaramiento, aunque me haya quedado cerca de ganar este programa. Quiero deciros que no pensaba en la gala 1 que llegaría tan lejos. He conseguido despistaros con mi voz y con mis pistas cada semana más confusas. Gracias a vuestros votos siempre me había quedado cerca de ser favorita, hasta la semifinal que conseguí llegar a esta primera posición. Nunca me olvidaré de ese momento y espero que vosotros no os olvidéis de mí. Pues chicas, como habéis visto, la novia era Agreste. Así que Julia, te llevas un pedazo de punto. Pero ahora os voy a explicar por qué era Agreste y no otro vecinito o vecinita. Nos decía que tenía un vestido maravilloso, ya que su estilo es maravilloso o glamuroso, que tantas rupturas le han dado la capacidad de enseñar, ya que su hobby es la educación. Su cumpleaños no es en los 6 primeros meses del año, ya que es pista falsa, ya que él cumple el día 20 de agosto. Lo de que le encantaría irse de luna de miel a una cabaña es porque su casa está ambientada en una cabaña. Y lo de que la canción Caca Fusión es su favorita es, efectivamente, como ha dicho Julia, porque sale en la portada de la canción. Pues ahora sí que sí, vamos a descubrir la identidad de nuestros ganadores. Pero antes, vamos a ver las teorías de nuestras investigadoras Julia y Pameris. Bueno, pues antes de decir nuestras teorías, querríamos saber cuáles son las canciones favoritas de los Capas, por individual, por favor. Pues vamos a ver qué os contestan los Capas. La verdad que una de nuestras canciones favoritas es Caca Parade, pero la música la verdad que en general nos encanta. Pues chicas, ha llegado el momento de que me digáis vuestra última teoría de la edición. Así que Julia, ¿qué vecinos o vecinas piensas que pueden ser los Capas? Bueno, pues esta pregunta extra reafirma mi teoría de la semana pasada, ya que la canción favorita de Kikolor es Caca Parade o
Tota Desfile, y tanto a él como a Etual les encanta la música ya que es su hobby, así que Kicolor y Etual. Kicolor y Etual, así que vuelves a repetir con tu teoría de la semana pasada. ¿Y tú, Pameris, qué vecinos o vecinas piensas que pueden ser? Pues una vez más en este concurso voy a estar de acuerdo con Julia porque ya esta última teoría cuadra completamente con Kicolor, así que nada, voy a decir Kicolor y Etual. Kicolor y Etual también, así que las dos por unanimidad pensáis que pueden ser Kicolor y Etual o Etoile, como queréis llamarla. Así que, capas, ganadores de este concurso, quitaros la máscara. ¡Quítatela! ¡Quítatela! ¡Muere y Kicolor! ¡Oh, qué rabia! Pues chicos, como habéis visto, los ganadores de esta edición son Kicolor y Moiré, dos vecinitos que fueron muy pero que muy nombrados en la primera edición, los dos en la misma máscara para la doncella. Al principio todo el mundo pensaba que era Moiré y luego todo el mundo pensaba que fue Kicolor, así que se han aliado en una máscara doble. Y ahora os voy a explicar por qué eran Kicolor y Moiré y no otros vecinitos. Nos decían que aunque estos capas parecieran iguales, sus verdaderos colores son opuestos, ya que uno es súper colorido y la otra es blanca y negra, que uno tiene un estilo elegante y el otro es simple, ya que Moiré tiene el estilo elegante y Kicolor tiene el estilo simple. Luego también nos decían que es una especie que no les suelen gustar, pero que si nos miran con buenos ojos nos cogen mucho cariño, ya que las ovejas no suelen ser una especie que a la gente le guste mucho, pero sí que es verdad que hay muchas personas que están muy encariñadas con Kicolor y Moiré, ya que son unos vecinos que o te gustan mucho o no te gustan. Lo de uno de estos capas es muy despistado y siempre está en las nubes es porque la casa de Kicolor tiene la pared y suelo nubes. Y por eso, y las preguntas que han ido haciendo Pamelis y Julia a lo largo de las galas, son Kicolor y Moiré. Y ahora vamos a pasar con un mensajito que nos han dejado los ganadores. No puede ser. Acabamos de ganar más Crossing Singer 2. Lo primero, daros mil gracias por hacernos ganadores de este programa. Teníamos muchas ganas de participar cuando vimos que la primera edición no parabais de mencionarnos. Sobre todo Julia, que siempre ha estado a tope conmigo y su hashtag Kicolor for President. Espero que te haga ilusión verme por aquí. La audiencia y Julia, como no podía ser de otra forma, nos cazó rápido con las pistas. Pero aún así, esperamos que nos hayamos desilusionado. Solo podemos deciros gracias. Recogemos el relevo de la doncella como actuales ganadores de Más Crossing Singer. Y esperamos con ansias a nuestro suceso. Pues chicos, hasta aquí la segunda edición de Más Crossing Singer. Esperamos que os haya gustado un montonazo todos los desenmascaramientos. Decirnos qué os ha parecido abajo en los comentarios. A mí, como siempre, me ha encantado grabar este programa, es un programa que me encanta y no me lo podría haber pasado mejor sin mis queridas investigadoras Julia y Pamelis. De verdad, muchísimas gracias, chicas, por estar una edición más conmigo. Gracias a ti, Cabo, una vez más por invitarnos a tus programas, que aunque nos hagas madrugar, nos lo pasamos muy pero que muy bien y esperamos vernos al siguiente. Pero por ahora toca descansar y un poquito de vacaciones. Exacto, chicas, ahora vacaciones, porque por ahora el plató de Más Crossing Singer cierra sus puertas para una futura tercera edición. Esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos en una próxima edición. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hasta pronto!